Bueno, continuamos en esta parte de la programación de BES TV. Me corresponde estar al frente en estos momentos del programa Presente y Futuro. Ya nuestro compañero Johan Ramírez se estará reincorporando más adelante. Mientras tanto, en estos momentos vamos a conversar con Jorge Spelucin. Es un habituado entrevistado nuestro en temas políticos importante e interesante siempre escucharlo, que a pesar de discrepancias y diferencias que podamos tener, siempre es necesario escuchar una voz discordante para construir democracia, para construir ciudadanía, porque en la discrepancia, bajo la primacía del respeto, puede haber ese nivel de sociedad integrada a pesar de sus diferencias. Puede sonar paradójico o contradictorio, pero es así. Jorge Spelucin, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BES TV. Jorge, si podrías bajar un poquito probablemente el volumen de tu receptor para poder conversar, que no se nos acople, por favor. Yo quiero comenzar contigo pidiéndote un poco tu opinión, y no poca opinión, sino lo suficiente, respecto a la postura que tiene el gobierno, la presidenta Dina Boluarte, sobre las muertes que se han registrado en el marco de las protestas y que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que hay una situación de masacre y ejecuciones extrajudiciales que se habrían perpetrado. Pero la presidenta no asume como tal la responsabilidad y siempre señala, es un tema de la policía, es un tema de las Fuerzas Armadas. Pedro, buenos días. Aprovecho para saludar a todas las madres a nivel nacional, especialmente a las madres que luchan día a día para sacar adelante a sus familias, que son millones en el Perú. Y yo quiero empezar diciendo que en el Perú es uno de estos países donde estamos acostumbrados o nos han impuesto un patrón en el que la justicia tiene un contrapeso en poder económico, tiene un contrapeso en balas, en uniformes, en droga, en coimas, en sobornos, y en donde la justicia se aplica de acuerdo al actor que maneja el poder. Y creo que eso responde a tu pregunta respecto a la señora Dina Boluarte. Es inconcebible, como fue inconcebible, ver cómo cotidianamente y de manera natural, de manera política, de manera legalizada arbitrariamente, Palacio de Gobierno ordenaba matar al pueblo que se movilizaba. Para nadie, ni para los peruanos, ni para los latinoamericanos, ni para ningún ciudadano del mundo es ajena la actitud de un gobierno con carácter dictatorial. Y creo que la señora Dina Boluarte ha cometido errores garrafales que han atentado contra los derechos humanos y que ahora le están pasando la factura. Una factura que no quieren reconocer, una responsabilidad que tratan de escudar y de soslayar, no solamente responsabilizando a los militares y policías, no, están responsabilizando torpemente al expresidente Pedro Castillo, que como sabemos está internado en un penal de máxima seguridad, de donde poco o nada podría ser. Creo que el cinismo, la hipocresía, la poca moral de la señora Dina Boluarte y de su entorno, siguen dando mucho que hablar a nivel internacional, puesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro, no es una organización cualquiera, no es una ONG que siembra árboles en los cerros, o no es una ONG que pone agua potable en los sectores donde no los tenemos, no. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una organización reconocida por casi 200 países a nivel mundial, y dentro de los cuales el Perú está sometido a sus parámetros, a sus normas, a sus leyes, a sus acuerdos, a sus convenios. Creo que es totalmente repudiable, no solamente el intento de lavarse las manos de la señora Dina Boluarte, sino el cinismo que ha roto toda manifestación de comprensión humana. Creo que la señora Dina Boluarte no tiene ningún carácter ni legal ni oficial como para presidir un Estado como el Perú, que se ha apreciado siempre de respetar los convenios internacionales, máxime cuando se trata de los derechos humanos, Pedro. Estamos totalmente indignados, ya no sorprendidos, porque después de 70 muertos, el carácter de la señora Dina Boluarte, que raya en el genocidio, en la masacre, en los crímenes de lesa humanidad, no nos puede sorprender, pero sí debe seguir indignándonos esta actitud
que nos sigue haciendo daño moral a los peruanos. Jorge, sin embargo, yo conversé con el abogado de un grupo de policías que fueron víctimas de las protestas, que también hay policías víctimas, que están heridos, que están con esquirlas luego de la explosión de granadas, nos explicaba él, me explicaba, en la espalda, en el cuerpo, y hay otros que están en cuidados intensivos y otros que no van a regresar al servicio, producto del enfrentamiento que tuvieron con el grupo de pobladores que se levantaron en turba, no han sido todos, pero que generaron graves daños sobre esos policías. Él no defiende al gobierno de la presidenta Boluarte, es más, él señala que tiene responsabilidad en lo que pasó en el país, pero lo que él decía era que este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sesgado en el punto porque le hicieron llegar a esta comisión que llegó de la Haya y le dijeron hay tantos policías que están heridos de gravedad, hay tanta lista de policías que se encuentran en estos momentos en cuidados intensivos, hay tantos que tienen lesiones que van a ser reversibles, pero que ninguna información, me explicaba él, que se le consignó a la comisión que visitó a nuestro país ha sido consignado dentro de este informe final. Ningún documento que le entregaron a la comisión ha sido ingresado dentro del informe final de la Comisión Interamericana. Que esa voz de los policías que también sufrieron los ataques brutales por parte de un grupo de la población que se levantó en protesta, esas voces simplemente fueron ignoradas por esta comisión y por eso para este abogado el informe es sesgado. Yo creo que hay que tomar las cosas en esta dirección, Pedro. La responsabilidad política, la responsabilidad concreta de la masacre, de los crímenes de lesa humanidad y de ahora el producto de este informe de la Comisión de Derechos Humanos recae directamente sobre la señora Dina Boluarte y sobre el señor Otárola, sobre los mandos militares y policiales. La Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, está demostrado, sin desconocer sus propios derechos humanos, han operado más allá de los protocolos de control social. En primer lugar, creo que el anuncio de militarizar el país ya nos podía hacer prever cuál iba a ser el resultado. Y creo que los mandos y los policías y los militares que intervinieron en el control de las protestas excedieron mucho más allá de lo que les está permitido y por tanto también son responsables de cada muerte, de cada víctima de esta masacre que ha sido calificada por organismos internacionales. Por tanto, Pedro, tenemos que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Los policías sabían lo que estaban haciendo, los militares sabían lo que estaban haciendo. ¿Y la población no? Protesta... ¿Y la población no, Jorge? Voy a eso, Pedro. Una protesta social tiene una causal y la causal era la disconformidad por la asunción del mando de manera irregular que tuvo la señora Dina Boluarte. Vamos, digámoslo de esta forma, nadie la quiere a la señora Dina Boluarte y ella ha impuesto su figura, su mandato, su posición como gobernante a través de la fuerza, a través del uso desmedido de órdenes políticas que fueron acatadas de manera irracional, de manera desmesurada, por policías y militares que sabían que disparar a matar iba a traer consecuencias, que sabían que enfrentarse a la población que no portaba armas más que una movilización iba también a tener consecuencias. Repito, no desconocemos los derechos humanos de los policías y militares, pero aquí hay una gran responsabilidad en línea directa de arriba hacia abajo. Primero, la presidenta Dina Boluarte por ser la responsable política de dar órdenes de reprimir de esta manera al pueblo. Segundo, un gabinete que avala las órdenes políticas. Tercero, un mando militar y policial que ordena reprimir de la forma que lo hicieron. Cuarto, un policía y un militar que está en la calle, que no duda en disparar a hermanos como ellos. Y definitivamente hay todo un tinglado político que no hay que desconocer. En este proceso, el único afectado ha sido la población. Por tanto, si es necesario poner el informe de policías heridos maltratados, pero bueno, dime, Pedro, ¿cuántos policías han muerto producto de la confrontación social? Ninguno. Está demostrado que el policía Sonco ha sido asesinado por un ex policía por situaciones
totalmente ajenas a la movilización social. Lo que quisieron hacer en un momento la señora Dina Boluarte y el entorno publicitario que lo acompaña, de responsabilizar al pueblo de haber incendiado el patrullero con un policía adentro, ha sido totalmente desmentido. Ahora, por tanto, creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un enfoque correcto de mirar a las víctimas que están del lado del pueblo. Pero hay algo que, por ejemplo, también desde el Palacio de Gobierno sostienen. Y lo dijo la presidenta Boluarte hace un par de días, por eso es importante y necesario retomar ese tema. La presidenta, de hecho que la escuchaste o la viste, señala que el culpable de estas muertes no es su gobierno, o ella no es la culpable. De hecho que la escuchaste o la viste cuando señala que el culpable de estas muertes es Pedro Castillo. Porque este nivel de violencia social, señala Palacio de Gobierno, que se ha desatado en el marco de las protestas, no surgió de la noche a la mañana, sino que venía siendo ya preparado, maquinado con anticipación por el gobierno de Pedro Castillo. Y que lo que ella terminó padeciendo es lo que Pedro Castillo terminó provocando. Así que, en conclusión, ergo, culpable de las muertes en el país, de más de 60 muertes en protestas, es Pedro Castillo, que está tras las rejas, y no Dina Boluarte. Reitero lo siguiente, Pedro, el cinismo, y hasta, perdóname lo que voy a decir en este día, la estupidez política de Dina Boluarte no tiene límite, en realidad. Intentar culpar a un ciudadano que ya no es presidente, que no tiene poder político, que no tiene contacto social con la población y que está reprimido de manera arbitraria, lo pienso yo, en un penal de máxima seguridad, responsabilizarlo de las muertes, de la masacre, de lo que ella misma ha ordenado desde Palacio. ¿Pedro tiene acaso poder sobre la policía, sobre los militares, o tiene una base social? Pedro no tiene ni siquiera un partido político, no tiene una organización a la que represente. Entonces creo yo que lo que Dina Boluarte no quiere decir o no la dejan decir es que la movilización social que se amasó en el sur es una movilización social que tuvo como corolario la campaña política y el triunfo de Pedro Castillo después de décadas de luchar exigiendo el reconocimiento de derechos a servicios básicos, a una mirada de ciudadanía, al respeto de la soberanía. No, la crisis política y social, Pedro, no ha empezado ahora. La crisis social tiene 200 años de gobiernos de derecha, de grupos de poder, de prensa concentrada, de índices de pobreza, de extrema pobreza, que son una vergüenza y una ofensa en un país que está lleno de riquezas. Entonces, lo que la señora Dina Boluarte ahora intenta hacer es desvirtuar su propia responsabilidad de haberse convertido en la representante títere de los grupos de poder que han gobernado 200 años y que nos han llevado a esta confrontación social innecesaria y que ha terminado en una masacre de casi 70 hermanos. La señora Dina Boluarte no tiene ningún asidero político, social, moral, ni siquiera puedo decir yo, Pedro, que tenga argumentos intelectuales como para poder opinar desde un lado de poder que ella representa en este momento. Culpar a Pedro Castillo, reitero, es la mayor estupidez que ha podido decir la señora Dina Boluarte. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de políticos que están al frente del país, Jorge, yo te quiero preguntar, saliendo del tema de esas discusiones de quién es el responsable o no de la muerte que se han producido en el marco de protestas, que yo estoy consciente y seguro que se va a investigar y que se va a sancionar como tiene que ser. Si no es en esta instancia nacional, en instancias supranacionales, donde se van a tener que finalmente emitir sentencias como la Corte Internacional. Sin embargo, cuando hablan, dijiste algo importante, riqueza, la riqueza de este país. Y el último informe del INEI termina arrojando que lamentablemente la cifra de pobreza se incrementó en el país. Hay 9 millones de personas que se encuentran pobres. Cerca del 2% es el aumento de la pobreza al 2022, cerca del 2%. Y hablamos de una situación que se originó bajo el gobierno de Pedro Castillo. Y lo que es más, y a esto lo agrego como un dato no menos relevante, tu región, Cajamarca, termina siendo una región geográfica, natural, mineralmente rica del país, pero es la región más pobre según el último informe del INEI. ¿Cómo se toma esta información de lo que ocurrió en estos últimos par de años del gobierno de la izquierda? Pedro, primero, bueno, dos cosas voy a decirte sobre esto. Primero,
que hay que recordar que a Pedro Castillo no se lo dejó gobernar ni un solo minuto de su gestión. Y la conclusión fue el golpe de Estado del gobierno, de la derecha, del fujimorismo y de mucha prensa que depende de los grupos de poder. Y en segundo lugar, Pedro, creo que tenemos que pensar en lo siguiente. Las riquezas de nuestro país las han explotado, las han saqueado, las han expoliado históricamente, no desde el 2021 que entra Pedro Castillo al país. Los índices de pobreza de mi región, como de Huancavelica, como de Ayacucho, como de Puno, ¿no?, que están dentro de las regiones con mayor alto índice de pobreza, la venimos arrastrando hace décadas. Lo que pasa, Pedro, es que todos los gobiernos de derecha han sabido astutamente disfrazar esta pobreza con programas sociales, con migajas, con limosnas, para satisfacer la indignación popular. El INEI, Pedro, el Instituto Nacional de Estadística e Informática Nacional, no dice la verdad. ¿Por qué? No es que hayamos crecido el 2%, no es que tengamos el 15% de extrema pobreza o el 27 o 30% de pobreza, no. El INEI siempre ha disfrazado los porcentajes del resultado de sus intervenciones, porque en realidad en el Perú, me atrevo a decir ahora, Pedro, que estamos casi cerca del 50% de pobreza y con más del 25% de extrema pobreza. Lo digo yo, Pedro, que transito y vivo toda mi vida en la zona rural, trabajo en zona rural, convivo con padres de familia, con agricultores, con gente que vive una situación calamitosa, desastrosa, dramática. Hay una gran diferencia entre el Perú, que ahora representa esta convulsión política ya en las alturas en Lima, y lo que vivimos el día a día aquí en las comunidades, sin servicios básicos, sin conectividad, Jorge, sin maestros, ya, médicos. Sí, Jorge, te entiendo perfectamente. Responsabilizarlo a Pedro Castillo, porque ha gestionado 17 meses, digamos que ha gestionado, entre comillas, de la peor manera. Pero no se puede culpar a un gobierno de 17 meses sobre la responsabilidad de 200 años de gestiones sucesivas en gobiernos que, como hemos visto, Pedro, lo único que han hecho es tratar de quedar bien con las empresas nacionales de gran poder, con las transnacionales, y que, como hemos visto, también han terminado en juicios que tienen ahora a Toledo, a Fujimori, presos, pero a Jorge, Ollanta por procesar, a Alan García autoeliminado, y tenemos una historia larguísima como para poder comparar los índices de pobreza y extrema pobreza de larga gestión. Sí, pero Jorge, creo yo que es injusto decir que Pedro es el responsable de esta situación económica. Sí, pero la información, la estadística surge en el estudio que se hizo entre el 2021 y el 2022, en el periodo de gobierno del expresidente Pedro Castillo. Y a ello sumar que el presidente Castillo... No olvides el proceso de la pandemia, Pedro, sí, también. Está bien, pero a ello sumar que Castillo, por ejemplo, en un último mensaje a la Nación, recuerda claramente, Jorge, fue muy confrontacional con el Parlamento, donde el presidente Castillo, en ese entonces, señalaba que no se estaba hablando, que se estaba ocultando. Desde la prensa se estaba ocultando que había un crecimiento económico bastante fuerte. La tasa de cambio comenzó a lanzar cifras macroeconómicas que graficaban un Perú distinto al que muchos veíamos. Y Aníbal Torres, por ejemplo, también en su oportunidad sostuvo que este gobierno, dijo en esa oportunidad, de Pedro Castillo, era el que más inversión pública estaba desarrollando. Yo me pregunto entonces, si Aníbal Torres aseguró eso, que ese gobierno era el que más inversión pública hacía, y el presidente Castillo en ese momento aseveraba de que hay cifras económicas en azules y beneficiosas para el país que la oposición intentaba negar, ¿cómo es que caemos en esa situación de que Cajamarca, tu región, Cajamarca, la región del presidente, alcanza el 40% de pobreza y es la región más pobre del país, con las riquezas que tiene? Dos cosas, Pedro. Pedro Castillo no gobernó para gestionar el Perú. Pedro Castillo no pudo gobernar para gestionar el Perú. No pudo gestionar los recursos económicos, no pudo gestionar las instituciones del Estado peruano, no pudo gestionar al Estado peruano. Pedro Castillo lo único que hizo es gestionar para defenderse de la derecha, del fujimorismo y de los grupos de poder. No tenía ni siquiera la tranquilidad
como para visionar de qué manera gestionar el Perú. Yo no defiendo personas, he visto lo que se ha hecho con la gestión de Pedro Castillo, hemos estado muy cercanos a ellos desde nuestra posición de base. Pero lo que te quiero decir es que la pobreza de Cajamarca no empieza en el 2020, 21, 22, no. Si tú te remites a las cifras del INEI, Pedro, en el año 2011, 2012, en que empieza la lucha de Conga en Cajamarca, mundialmente conocida, en el 2013, INEI, intencionalmente, para desvirtuar, para desacreditar a los líderes políticos, a los gobernantes políticos de izquierda de Cajamarca, más allá de sus responsabilidades penales o legales, también hizo este tipo de patrañas. También nos convirtió en la región más pobre, en la región menos desarrollada, en la región que menos invierte, en la región, es decir, en el primer lugar de pobreza del país. Pero si hay pobreza en Cajamarca, Pedro, es responsabilidad política y empresarial. En Cajamarca tenemos minería hace 100 años, pero los últimos 20 o 23 años tenemos minería a gran escala. Tenemos 9 proyectos mineros, Pedro. 9 proyectos mineros que producen oro, plata y cobre todos los días, hace 20 años. Yo tendría que preguntarle a los gobiernos de hace 25 años dónde están los dividendos, el producto de la explotación de nuestros minerales en la región de Cajamarca. ¿En qué parte de Cajamarca o en qué parte del Perú? ¿Por qué Cajamarca, siendo la región más rica en oro, plata y cobre del país y de América Latina, resulta siendo la región más pobre económica y socialmente? Esa pregunta, Pedro, nunca nos las han sabido responder, ni el gobierno de Fujimori, ni de Toledo, ni de Alan García, ni de Ollanta Humala, que traicionó su palabra con los cajamarquinos de darle prioridad a la agricultura antes que a la minería, y de todos los gobiernos que han pasado hasta ahora, incluido el gobierno de Pedro Castillo. Incluimos al gobierno de Pedro Castillo. Bien. Pero la respuesta, Pedro, ¿sabes dónde la encontramos? ¿Dónde? En la historia, en los resultados del INEI. Si revisamos los últimos 20 años de la intervención de INEI en Cajamarca, te vas a dar cuenta que los primeros años de Fujimori y los últimos, el INEI arrojaba cifras fabulosas a favor de Cajamarca, porque Fujimori se destinó muchísimo tiempo y esfuerzo en implementar programas sociales para que la población termine aceptando la minería tal cual ellos lo planteaban. Bien, Jorge. Si sigues más adelante con Toledo, con Alan García, con Ollanta, sucedía lo mismo. Pero cuando entró un gobierno de izquierda, el gobierno regional de Cajamarca, las cosas cambiaron por arte de magia. Bien, Jorge. Entonces, yo creo que tenemos que ser más, además de comentaristas políticos, tenemos que ser científicos y sociales para estudiar, para auscultar, para comparar y para tener al día nuestra memoria colectiva, porque lo que está pasando ahora, Pedro, y tú lo has dicho hace rato, con la señora Dina Boluarte, no solamente intentan borrar su responsabilidad política sobre el asesinato de casi 70 hermanos, sino que intentan borrar la memoria de los últimos 30 años que los peruanos no debemos hacerlo sobre la corrupción a mega escala del fujimorismo. Bien, Jorge, el tiempo nos ha ganado. El tiempo nos ha ganado, quisiéramos seguir conversando, pero es importante siempre escuchar tu opinión sobre esos temas que involucran el desarrollo nacional. Muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Reitero un abrazo para todas las madres del Perú. Bien, gracias. Muchísimas gracias. ¿Vamos a la pausa o estamos en este momento ya conectados con Máximo San Román para poder seguir hablando sobre ese tema de así de largo? Porque es importante conocer las voces desde las regiones del país. Máximo San Román es abiertamente conocido como un político, primeramente, que su voz es bastante escuchada. La sabiduría que tiene y el conocimiento que pueda tener del país es importante. Podrá existir cierta discrepancia, como por ejemplo tengo discrepancias políticas o de opiniones con Jorge Espelucín, con quien acabamos de hablar, pero me parece importante siempre escuchar, sin apasionamiento, sino con algo que él dice que es bastante cierto, que no podemos olvidar la parte histórica de cómo es que muchas veces son cifras maquilladas, pero que también en su momento terminan contradiciendo la realidad, o como también pueden condecir la realidad. Si por ejemplo uno ve Cajamarca como una región bastante rica, culturalmente, que puede ser un importante flujo turístico en el país, si no por debajo de Cusco, al menos al mismo nivel de Cusco.
Está los baños del Inca. Cajamarca históricamente representa algo importante dentro de nuestra historia peruana. También hablamos de riquezas naturales, hablamos de actividades económicas como la ganadería, hablamos también del aspecto gastronómico, el aspecto festivo dentro de la cultura y sobre todo el aspecto de la actividad minera. Cajamarca es la región donde se produce la mayor cantidad de oro o de donde se extrae la mayor cantidad de oro, el metal más preciado a nivel mundial. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que termine siendo la región más pobre? Habiendo tanta riqueza, ¿qué pasó en el proceso? Y algo similar, por ejemplo, que podríamos hablar también de Cusco. Cusco, con tanta riqueza en el tema del gas, uno se pregunta cómo es que existe tanto nivel de pobreza. Según lo que señala, por ejemplo, el INEGI en su informe, dentro del grupo de regiones que se encuentran afectadas con el 40% o más del 40% de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística. Regiones con un nivel de pobreza superior al 40% figuran en este orden: Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco. Entre el 30 y 40% de pobreza, Loreto, Huancavelica, la provincia constitucional del Callao y Piura. Huancavelica antes era la región más pobre del país, ahora está en el otro grupo, entre 30 y 40% de pobreza. Entre el 20 y el 30% de pobreza están las demás regiones del país, como La Libertad, Amazonas, Lima Metropolitana, San Martín, Tumbes, Apurímac, Tacna, Lima Provincia, Ucayali, Cusco, Junín y Ancash. Pero también está una menor incidencia de pobreza en Ica, Moquegua, Madre de Dios, Arequipa y Lambayeque. Pero uno se pregunta, caramba, ¿cómo es posible que regiones que tengan suficientes recursos no se pueda gestionar adecuadamente? Y Jorge Espelucín pregunta, ¿dónde están los dividendos de la minería? Y uno habría que preguntar, ¿y qué están haciendo los gobiernos regionales para que puedan superar niveles de pobreza a nivel región, con lo que terminan asignándoles en el tema de regalías y el canon minero y sobrecanon minero? ¿Qué están haciendo con esa plata? ¿Cuál es el nivel de inversión pública que realizan los gobiernos regionales? Porque también son responsables de lo que se trata de la ejecución del gasto público para que mejore la calidad de vida de la población que en estos momentos se encuentra dentro de estos tristes umbrales de pobreza. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Presente y Futuro. Nuestras madres nos alientan y celebran nuestros triunfos. Nos brindan amor incondicional, nos guían y nos dan su apoyo. Siempre están ahí para escucharnos y levantarnos el ánimo. Hacen sacrificios todos los días, poniéndonos primero. Son nuestras fans número 1, nuestro modelo a seguir y nuestras mejores amigas. En este Día de las Madres, demostrémosles nuestro amor y gratitud. Ellas se lo merecen todo.